nos vamos a ubicar ahora en lo que es el ello, el yo y el super yo. Como explicaba en la premisa anterior, el ello es principio de placer, el yo principio de realidad y el super yo principio de autoconservación. Entonces tenemos, esta es una gráfica muy común en Freud, explicar en algunos textos no psicoanalíticos y en Google es normal encontrar que el yo es, hay una persona, por ejemplo, una serie de Los Simpsons que lo recrea muy bien, vulgarmente, socialmente hablando. Aparece Homero y aparece del lado del ello un Homero diablito y del lado del super yo un Homero angelito. Esto no es tan así, es una mala lectura de Freud, que ha sido el problema con él. A Freud se le ha leído mal y como se le ha leído mal, se explica mal y la gente pues cree en esas cosas. Porque entonces deja como que el ello es lo malo y el super yo es lo bueno. Y a veces el super yo puede ser muy castigador. Aunque está claro, como vemos aquí, que el ello, alemán, las descripciones abajo, ¿sí? Das es, das ich y under ich. El ello es principio de placer, el yo principio de realidad y el super yo principio de autoconservación. En ese punto podemos comenzar a entender cómo Freud decir, contraponía esas fuerzas instintivas propias, ellos son nuestros deseos, nuestros instintos primarios, son aquello que nos produce demasiado placer por encima de las normas sociales o de los estatutos sociales. El super yo vendría a ser todo aquello que se aprende, ¿sí? Que viene de afuera, la sociedad, la ética, el concepto de Dios, la cultura, en otras palabras, todo lo que tiene que ver con cultura, porque si hubiésemos nacido en otra cultura, nuestras creencias tal vez fueran diferentes. Pero el ello es todo aquello que produce placer, o digamos, o nos da un tipo de placer. Y el yo viene a ser como un mediador entre el ello y el super yo. Dice, un individuo es un ello psíquico, no conocido e inconsciente, sobre el cual, con una superficie, se asienta el yo. Desarrollado desde el primer sistema, como si fuera su núcleo. Agregamos al yo, no envuelve el ello por completo, sino solo la extensión de aquel sistema preconsciente. Es decir, entonces vamos a intentar explicar cómo se forman estos sujetos, claro, estas instancias. Tenemos entonces, vean esta frase que parece una frase bíblica, en el origen todo era la nada, por ejemplo, pero dice Freud, en el origen todo era ello. Cuando somos bebés, somos puro ello, puro placer. Succionar el dedo, succionar el pecho de la madre, defecar cuando queramos, pedir comida cuando queramos, no hay control de impulsos. Creo que por esa razón debe haber un cuidador encima de nosotros. La expresión das es el ello fue tomada directamente de George Grodet, un médico que ejercía en Baden-Baden. Se había vinculado con el psicoanálisis poco tiempo atrás, pero como también señalaba Freud, el uso de la palabra se remonta sin duda a Nietzsche. Freud la adoptó dándole un significado diferente y más preciso que el de Grodet. Freud tomaba términos de otros autores, pero lo llevaba a otros niveles, ¿sí? De experiencia eh, psíquica o hasta teórica. Entonces, el ello, sí, somos ellos, eso está claro, somos unos completos animalitos a los cuales la cultura todavía no ha aparecido. Dice que es la parte más antigua, importante e inaccesible, o sea, es decir, están nuestros recuerdos primarios desde que estamos dentro del vientre materno, incluso desde cuando ya se desarrollan nuestras funciones de la memoria. Se relaciona con otras dos instancias, con sus modificaciones y diferenciaciones. Reservorio primario de la energía psíquica, el ello e inconsciente tienen propiedades y procesos similares, lo que les comentaba previamente en la introducción. Sus contenidos provienen de determinismos innatos, de exigencias somáticas y de ganancias provenientes de la represión. ¿Qué quiere decir eso? Que Freud, eh, de una u otra manera, logra entender, aunque no atendió nunca niños, siempre atendió personas adultas, logra darse cuenta cómo nos volvíamos niños con la palabra, con el discurso, cómo nos referíamos a esa etapa de nuestra vida. Algunos autores señalan que el ello puede ser biológico, es decir, que se transmite de una generación a otra, hay ciertas características, eso no se puede negar, pero como citaba un autor que leí hace poco, que él creía en la reencarnación, porque el ello, de una u otra manera, era una forma de traer esas cuestiones de nuestras familias.
Yo creo que ustedes han vivido la experiencia, que nunca han visto a su papá, a su mamá, algún familiar, caminan como ellos, hablan como ellos. Entonces ahí comienzan a aparecer todas estas cuestiones del ello. El ello es aquello que no podemos desconocer que somos y que además provienen de la represión. Ejemplo, cuando estábamos pequeños nos orinábamos donde sea, ensuciábamos donde sea y aparece esa madre o ese cuidador o esa representación de figura materna o paterna a decir te acuestas a tales horas, ya no orinas a tales horas, es decir, nos cohíben, ¿sí? De eso instintivo y placentero para poder adaptarnos a una sociedad. Significa que lo primero que se forma es el ello. Dice que la expresión, ahora viene el yo es la realidad. Curiosamente, el yo es lo último que se arma en este caso. Dice, designa de sí mismo y para una persona totalidad, incluyendo quizás su cuerpo, para diferenciar de otras personas. Cuando del lado de la madre aparece el nombre de las extremidades, aparece nuestro nombre, aparece donde vivimos y aparece una serie de cosas, comienza a aparecer el yo. El yo es la realidad, es lo que el otro nos dio a nosotros, ¿sí? Especialmente. El yo, dice, el yo no es soberano en su propia casa. Vean lo interesante del asunto. Otra expresión, recuerden que Freud, judío, lee primero un texto sagrado para ellos, es Corán, y en este texto Freud logra tomar, Freud está muy influenciado por la religión, por la guerra, por todo lo que estaba sucediendo en su época, así que esta explicación de él es acorde a una época en la cual él vivió y era una época bastante angustiosa por ser judío y ser perseguido por los nazis. Dice, nos hemos formado la representación de una organización coherente de los procesos anímicos de una persona y la llamamos su yo. Mi nombre es tal, estudio en tal lado, soy tal persona. Bueno, pero eso no es nuestro, eso viene de afuera, eso nos lo colocó otra persona. Alguien pudo haber llamado al color blanco negro y estaríamos diciendo otra cosa, al brazo izquierdo derecho y así sucesivamente. De este yo depende la conciencia, él gobierna los accesos a la motilidad, a la descarga de las estaciones del mundo exterior. Es decir, él controla aquello que se desea, aquello que se puede o se debe, y que, por ejemplo, a la inversa también se podría comer mucho, pero si el cuerpo lo siente y sufre, el yo es el que comienza a mediar esas cosas, por ejemplo. Es aquella instancia anímica que ejerce un control sobre todos sus procesos parciales y que por la noche aplica como censura onírica, los sueños. La palabra onírica remite a sueños. En el interior del yo es mucho lo inconsciente, justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo. Luego aparecen estas características del yo. El yo es la parte del ello alterada por la influencia directa del mundo exterior. Se empeña en hacer valer sobre el ello, vean cómo está aquí, sobre el ello el influjo del mundo exterior. Es decir, ya te comienza a prohibir. Es decir, si tienes ganas de orinar, ves un baño y orínate, y si no está, aguántate, porque sería desagradable que sacaras tu órgano a orinar en un salón de clase, en una esquina o algo por el estilo. Se afana para reemplazar el principio de placer por el principio de realidad. Entonces, hay un tópico, hay algo dinámico y algo económico. Estas características las van a leer, ¿sí? Para que entiendan mejor eso. Ahora bien, aparece el señor super yo, que es bastante importante. Se nos muestra que el super yo deriva de las transformaciones de las primeras investiduras del objeto del niño, identificaciones, ocupa el sitio del complejo de Edipo. El super yo, ¿sí? Vean la parte de abajo donde dice también la responsabilidad de ciertos estados de duelo, patologías, e insistió expresadamente en que era distinta del resto del yo. Cuando uno revisa la cultura, hay comunidades, culturas, donde cuando la persona muere, en vez de llorar, festejan y cuando alguien nace llora. Entonces uno comienza a pensar por qué a nosotros se nos enseñó llorar cuando alguien muere y estar feliz cuando alguien nace. El super yo son todas esas investiduras que vienen desde afuera, normas sociales, qué es lo que deseas, qué es lo que no deseas, qué es lo que puedes, qué es lo que sí, y que de una u otra forma nos va decidiendo qué se puede y qué no se puede. Lo voy a explicar con el siguiente ejemplo, que es un poco más fácil entenderlo. Nos vamos a ubicar, me regreso un poco, en el ello, en el yo y en el super yo. De manera rápida. El amor, el deseo, el gusto es algo del yo, es innato, es decir, es el referente. Pero si yo hubiese sido criado bajo una dogma cristiana, donde me prohíben los yugos desiguales, por ejemplo, el super yo, donde me dicen que no me puedo meter con alguien si no tiene mis mismas creencias, mi misma formación religiosa, porque eso va a hacer que me aleje, pues yo llego a la universidad, veo a alguien que me gusta, me excitó, me gustó,
se me aceleró el corazón, etcétera, etcétera. Ese es el ello deseando eso que está afuera. Pero automáticamente el super yo te va a decir, ojo, eso es malo,